Muy buenos días compañeros y compañeras, nuevamente estamos en nuestro podcast. El día de hoy hablaremos un poco sobre el currículum educativo que se nos presenta en nuestro país. Bueno, recordemos que la escuela nueva es uno de los modelos educativos que se implementa en nuestro país, sobre todo en las zonas rurales. Allí encontramos que es un proceso educativo donde se le enseña a las personas cómo tratar cada ambiente en el que ellos se encuentran y también fomentarles educación para un futuro y también hacerles como una intercalación de todo lo que sea rural a todo lo que sea urbano. Entonces, este modelo educativo sirve para todo eso, para llevar estos saberes y implementarlo, incrementar sus saberes que ya tienen de su área, que es el campo, de su ruralidad, cómo hacer plantaciones de plantas nativas de su zona y cómo, sobre todo, cómo cuidar esto, ¿cierto? También el modelo de la escuela nueva también se implementa mucho y se ayuda sobre todo a los estudiantes y a los padres. Van dando la mano, entonces a los padres se les muestra como el modelo que se les va a enseñar a sus niños para que ellos sepan que en todas las enseñanzas están ya con unas guías, con unos currículos educativos que se empeñan en fomentar su crecimiento personal, espiritual, cognitivo y sobre todo a mantener vivo todos aquellos saberes que han adquirido en su ruralidad. Esto es como un poco sobre la escuela nueva. Bueno, con los teóricos que más enfatizo para la creación de un currículum es con Tyler y Hilda Taba. ¿Por qué? Estos dos teóricos afirman que un currículum se debe crear bajo los criterios sociales y culturales donde se requiere de esta guía para cierta educación de ese ámbito, de ese sector cultural y social. Recordemos que Colombia es un país pluricultural, entonces nuestra cultura cafetera no es igual a la cultura que encontramos en la costa o la cultura que encontramos en el Amazonas, ¿cierto? Como uno de los territorios más grandes que tiene Colombia. Entonces, Tyler y Hilda proponen que cada currículum sea creado bajo esas estructuras sociales y culturales, porque el currículum que tenemos acá, para la región cafetera, no va a servir en una región caribe y viceversa, porque nuestra costumbre, nuestras actitudes, incluso nuestra forma de hablar o de comunicar es un poco diferente, teniendo en cuenta pues a la morfología de las palabras y todo esto. Entonces, esos criterios de los teóricos deben tenerse muy en cuenta al momento de crear un modelo pedagógico, perdón, al momento de crear no tanto un modelo pedagógico, al crear un currículum para cierto modelo pedagógico que sea implementado en esta zona social y cultural. Creo que son teóricos que van muy de la mano con los modelos sociales de educación. Entonces, creo que es algo muy bueno en tener en cuenta estos dos modelos. Recordemos que es el modelo de Tyler y el modelo de Hilda Tao. Bueno, el currículum es una guía que se crea para los profesores y también para las escuelas, donde ésta desempeña un papel primordial en cómo se debe estructurar una clase o, sí, sobre todo una clase, ¿cierto? Sobre una clase para un profesor. También hay unas metodologías allí también referentes en cuanto a la educación, que le dicen a una escuela o a un colegio qué pautas deben de seguir para ejercer sus modelos pedagógicos, ¿cierto? Y también algunas veces estos modelos curriculares son un poco conductistas, entonces es lo que se implementa ahí es lo que es, y no permitan como al docente y al estudiante ser libres en su forma de educarse, en su forma de aprender. Entonces aquí encontramos como ciertas ambivalencias en este currículo educativo. Hay escuelas que implementan su currículo educativo para fomentar la capacidad de cada niño, de cada persona que está allí recibiendo una educación, ¿cierto? Recordemos que todas las personas tienen sus formas de aprender, no todas las personas aprenden igual que las otras. Entonces, estos currículos educativos también desempeñan este rol de cómo un profesor debe educar a esas personas que no tienen estas mismas formas de aprender que normalmente tendría una persona. Recordemos que si uno tiene un grupo de estudiantes de 30 personas,
podemos encontrar dos, tres personas con problemas cognitivos. Entonces esas dos o tres personas hay que llevarles un proceso diferente. Entonces también el currículum también desempeña esto, cómo un profesor debe abordar estas situaciones. Me parece que está muy bien. O también reitero, algunas veces unos currículos son un poco cerrados y esas personas simplemente son aisladas y no se les permite educarse bien, tener conocimientos nuevos que de pronto en su futuro. Entonces, el currículum como una base y una guía pedagógica es muy buena. Ya los caracteres externos es cómo se desea implementar cada profesor en su clase o cada educación en su modelo pedagógico. Entonces es como, esto es un poco sobre lo que es el currículum educativo. Bueno, los currículos actualmente en la pandemia y ahora que ya terminamos la pandemia, que sería pospandemia, han sufrido una metamorfosis, han pasado a un paradigma donde pasamos desde una educación netamente presencial, que todos los currículos estaban enfocados a la presencialidad, ahora ya pasamos a una educación virtual. Entonces todos los currículos tienen que migrar o reestructurarse a una educación virtual. Sé que en todo lo que fue el contexto de pandemia, lo que llamamos ya ahorita que estamos como un poco recuperando nuestra vida normal, entre comillas, nueva normalidad, que dicen, estos currículum, estas guías educativas para los profesores que están actualmente ejerciendo o para los profesores que vengan en el futuro, deben tener esa forma, esa socialización de que en cualquier momento podemos pasar de una presencialidad a algo virtual, o cómo traslapar las dos, cómo llevar las dos de la mano, en lo presencial y en lo virtual. Entonces, esas estructuras del currículum deben conllevarse, deben estructurarse, deben fomentarse a estos dos ámbitos en cuanto a lo virtual y lo presencial. Teniendo en cuenta todo esto, se ha sufrido bastante en la calidad de educación actualmente, donde encontramos que uno siempre estaba enfocado en una clase, en un salón con muchos compañeros, muchos estudiantes. Pero ahora no, ahora todo está allí, en una pantalla. Y también tener una pantalla así también es una forma de algunas veces de distraernos. Entonces, estas cosas también deben estar en cuenta en el currículum que se deben crear de aquí en adelante. Todos los currículums que estaban enfocados a la presencialidad son las bases, simplemente hay que cambiarlas a unas bases virtuales y así generar una educación acorde a nuestro tiempo, porque algunos currículums han estado ahí por años y no se han modificado. Y ahora con este proceso de la pandemia, es ese paradigma de hay que modificarlos, hay que trasladar todo ese conocimiento que se lleva en lo presencial, un conocimiento virtual, y aprovecharlo y así potenciar en cuanto a los educadores como a los estudiantes y fomentarles eso, ayudarles a incrementar todos esos conocimientos. Eso es lo que ahora tiene que estar el currículum en nuestra actualidad, en lo que se viene ya en la pospandemia. Entonces, eso es como un poco sobre el podcast de nuestro día. Espero les haya gustado. Estaremos escuchando en un nuevo podcast.